sobre todo el criterio personal. Como les decía, las clases mías son exposiciones dialogadas, es decir, ustedes ya son prácticamente ingenieros. Quisiera que charlen conmigo un poco al respecto, o sea, todos los temas son debatibles, todos los temas de carreteras tienen diferentes puntos de vista. Tenemos que buscar la solución y no hay una única solución. Hoy día vamos a hablar un poquitito de la historia de las carreteras en Bolivia. Una historia demasiado triste. En realidad pensaba en un momento dado eliminar este capítulo, porque le da un toque un poco, o sea, a mí me gusta ser muy positivo, que las carreteras, la construcción, el pavimento, el asfalto, pero lamentablemente tenemos que aprender un poquitito de nuestra historia, tal vez para no repetirla en un futuro próximo. Bueno, los primeros automóviles en Bolivia llegan en el siglo XX. Estamos hablando de los años donde ya había una Primera Guerra Mundial con unos tanques extremadamente sofisticados, ¿verdad? Unos cañones súper gigantes. Pueden investigar ustedes un poco de la Primera Guerra Mundial. Pero a Bolivia recién comenzaron a llegar los automóviles. No había ninguna carretera asfaltada en el país, ¿verdad? Para los primeros años del siglo XX, Estados Unidos ya tenía calles con pavimento rígido. En Bolivia se hace pavimento rígido casi 100 años después del primer pavimento rígido en Estados Unidos. Un siglo después, casi un siglo, es algo, pero casi horroroso de escuchar. En Estados Unidos se comenzó con pavimento rígido en los años 1870. En Bolivia en los años 1970. 100 años después. Cuando llegan los automóviles, llegan también camioncitos, ¿verdad? Se crea en 1925 la Dirección General de Obras Públicas. En 1932 nos agarra la guerra del Chaco sin caminos al Chaco. No teníamos ni un solo camino hasta el Chaco. Por tanto, una vez perdida la guerra del Chaco, se crea el año 1941 la Dirección General de Vialidad y se pavimenta la primera carretera asfaltada, con asfalto, dije, ¿no? Pavimento rígido, dije hace rato, que es 100 años después. El asfalto, sí, llega no 100 años, pero llega, pues, 60 o 70 años después. Cuando se pierden las costas del Pacífico, ¿verdad? Inclusive cuando teníamos las costas del Pacífico, no habían caminos hasta las costas, eran caminos de tierra, ¿verdad? No habían caminos buenos. Y la mayoría del transporte se hacía a lomo de mula, ¿verdad? A lomo de mula. Hay el abuelo, bisabuelo del señor Edgar Guardia. Ahorita Edgar está cumpliendo, el famoso negrito Guardia, está cumpliendo, este año va a cumplir 91, 92 años. Su abuelo tenía 100 mulas. Con mulas llegaba a las costas y traía pues todo lo que no había en Cochabamba, ¿verdad? Que no me había dado cuenta. Espérenme, lo vamos a sacar a Juan Ariel que no ha apagado su micrófono. No, dije estaba. Es de... Entonces decíamos, este señor, el bisabuelo o abuelo del negrito Guardia, tenía 100 mulas
que llevaba hasta Arica 830 kilómetros a pie, cargaba perfumes que llegaban de Francia en barco, ¿verdad? Alfombras, lámparas, lo que no se fabricaba acá, pero Bolivia casi no fabricaba nada. Había que traer todo, ¿verdad? Entonces, este señor volvía y vendía todo, y al final decía, pucha, tengo que ir con algo a Arica. Entonces, ¿qué es lo que no tienen en Arica? No tenían papa. Entonces llevaba papa y se hace millonario. El transporte es así, y este señor se hizo millonario. Es una historia muy interesante porque hace cosas después y se vuelve político y toda una historia. Pero bueno, lo que se interesa ahorita es que llevaba a lomo de mula en esos años, ¿verdad? Con sus 100 mulas hasta Arica y traía productos. Siglo XXI, hay todavía sectores en el país que siguen transportando productos a lomo de mula. Es muy triste, pero es cierto. Hay lugares donde todavía no entran los camiones, o si entran, entran muy poquito y se hace muy caro también. Entonces los productores sacan a lomo de mula sus productos. Bueno, cuando se termina la guerra, se construye dentro del tratado la construcción del ferrocarril Antofagasta-Oruro, que sube desde el nivel del mar hasta 4.815 con una longitud de 1.537 kilómetros. Busqué yo imágenes de este ferrocarril y encontré esta en internet, muy interesante, donde se puede ver cómo el chileno es demasiado nacionalista. Es algo que nos ha faltado en Bolivia toda la vida. El chileno es demasiado nacionalista. Dice, fíjense aquí las bolsas que están acá. Dice Salitre Chile. Salitre Chile. Grande, ¿no? Que se lea desde todas las ventanas. Salitre Chile. Bueno, comienzan a llegar los primeros camiones. A ver, vamos a admitir un rato más. Creo que ya estamos fuera de hora de admisiones. Son las 19 horas. Bueno, les voy a pedir, por favor, a todos los que están en la sala, en clase, pongan su nombre y apellido en su identificación. Caso contrario, se los va a retirar. ¿Ya? Por favor, es muy importante que estén con nombre y apellido. ¿Ya? Muchas gracias. Inge, Sí, adelante. solo para aportar, una vez he visto un documental y decía que había una comunidad una comunidad, un pequeño ¿Ya? estado en Estados Unidos que tiene el nombre de Bolivia. Y Ah, sí, qué justamente, interesante. sí, sí, y Bolivia. Y decía, Welcome Bolivia, ¿no? Y todos decían, ¿pero por qué Bolivia? Y entonces empieza a hablar el que estaba haciendo la historia y decía que hace años llegaba, como se dice, el salitre, pero decía Bolivia, o guano boliviano, algo así. Y Ujú. entonces, como era una de las primeras estaciones hace años, ¿no? De Estados Unidos, entonces no sabían qué ponerle a la comunidad y lo ponen en Bolivia. Y hasta existe eso, ingeniero. Es lo que se ha visto en el documental, ¿no? Qué buena cosa, no sabía eso. Habrá que ir a conocer Bolivia entonces. Buen detalle, gracias. Muy bien, continuamos. Decíamos que llegan los primeros automóviles y se crea la Dirección General de Obras Públicas con un trabajo absolutamente ineficiente. ¿Por qué? Porque no había ingenieros en el país. No había ingenieros en el país. Las universidades que se crearon, la San Francisco Javier, que fue la primera, creo, después viene, creo, la San Simón, no estoy seguro, la San Andrés, la de Potosí, más frías, pues las carreras que lanzaban básicamente eran pues de derecho, humanidades, filosofía, letras, y eso ha sido también un mal total porque todos salían políticos, todos querían ser presidentes, todos querían vivir del Estado, ¿no? Tristemente. Entonces, nuestra historia ha sido un poquito triste, ¿no? Si vamos al pasado, inclusive en la actualidad, seguimos viviendo los resabios de ese pasado, ¿verdad? Con políticos extremadamente corruptos, políticos que solamente se brindan a embolsillarse la plata y no a trabajar.
Pero bueno, no había ingenieros viales en el país, no había equipo de construcción de carreteras. Entonces ahí vemos una fotografía, pero que es posterior, ¿no? Esta fotito es de la apertura de caminos en el Chapare, que se hace ya después, ¿no? En 1932 agarra la guerra del Chaco, decíamos, con una inexistencia total de caminos. Y recién se construye el Tarija-Villamontes, se construye el Sucre-Camiri, el Cochabamba-Santa Cruz, el Cochabamba-Todos Santos, y busqué fotos en todas las páginas bolivianas para ver estos caminos del Chaco boliviano y encontré esta de acá. Y esta foto corresponde a un camino paraguayo, todos sus caminos listos para la guerra. Y Bolivia no. Entonces, por eso se pierde la guerra y perdemos una gran extensión territorial. Es tan interesante que Paraguay duplica su área territorial. Si ustedes ven mapas antiguos de Bolivia, Asunción del Paraguay estaba muy cerquita a la frontera con Bolivia. Y ahorita Asunción está en la mitad de Paraguay. Pues Paraguay ha duplicado su área, ¿no? Es algo muy interesante. El estadio de fútbol de Asunción se llama Defensores del Chaco. Totalmente manejamos la historia a nuestro antojo, ¿verdad? Cuando ellos han sido los invasores del Chaco, en realidad. Pero su estadio se llama Defensores del Chaco. Pero bueno, al final la guerra es así. Se ha perdido harta extensión territorial por una serie de fenómenos que ya después eso ya no corresponde a la materia, pero que ustedes pueden leer y conocer la historia triste de la guerra del Chaco. Bueno, se perdió el Chaco, entonces ahora sí se crea la Dirección General de Vialidad con un desarrollo carretero, pero comienzan los primeros préstamos bancarios internacionales. Y aquí viene en uno de los congresos que teníamos, bueno, en el Perú he asistido a algunos y oye, siempre les digo a mis estudiantes, cuando puedan, vayan a los congresos, pero no vayan pues como va la mayoría, ¿verdad? La mayoría va solamente para hacer turismo y para beber, ¿sí? La triste realidad, tenemos que hablar aquí, ya estamos hablando entre colegas, ¿verdad? Entonces, sí pueden ir a disfrutar del turismo, se puede también, pero fundamentalmente estamos yendo a capacitarnos como ingenieros. Es un consejo personal. Bueno, en uno de los congresos del Perú, ¿verdad? Uno de los expositores, que además sí era boliviano, exponía la tristeza. Yo era bastante jovencito, estaba prácticamente recién egresado, ni siquiera me había titulado, y escuché lo que hablaba este ingeniero y me quedó grabado y les transmito a ustedes. Bolivia, en realidad, era uno de los países más ricos del planeta en esos años, porque éramos los principales exportadores de estaño. Y estaba la Segunda Guerra Mundial, pues ahí ya comenzando, y todos querían estaño. Entonces Bolivia exportaba millones, millones. Eso se puede investigar en los libros que hay de los varones del estaño. Pero millones, millones de libras esterlinas, porque en esas épocas el dólar no valía nada. Lo que valía eran las libras esterlinas, ¿verdad? Pero resulta que las arcas del Estado no tenían una sola libra esterlina. Éramos un país rico, pero vivíamos en la pobreza. ¿Por qué razón? Porque los varones del estaño nunca pagaron un solo centavo de impuestos. Si pagaban, era un impuesto irrisorio, ¿verdad? Debíamos haber sido uno de los países más desarrollados de Sudamérica, porque teníamos las minas de estaño más grandes del planeta. Pero lamentablemente, como les digo, nuestros políticos no eran de los mejores. Estudiaban en las mejores universidades, San Francisco Javier de Chuquisaca, San Simón de Cochabamba, la San Andrés de La Paz. ¿Para qué estudiar tanto si no podían ni siquiera hacer bien su trabajo? Entonces, no teníamos dinero, tuvimos que recurrir al Exim Bank y prestarnos plata para hacer la primera carretera asfaltada del país. Y la primera carretera asfaltada fue la Cochabamba
Santa Cruz. Ahorita vamos a ver sus características. Bueno, no había equipo de construcción de carreteras y todo esto llega en 1955 ya a hacer un convenio de cooperación boliviano-americana. Entonces el objetivo era el mantenimiento de la red troncal que se había comenzado a construir lógicamente, ya había red troncal, un desastre, pero ya había capacitación técnica de los ingenieros, ¿verdad? Y sobre todo la donación de equipo pesado, que los norteamericanos nos regalen equipo. Bueno, ocurre esto y de repente ya nace en 1961 el Servicio Nacional de Caminos. Entonces, con fondos específicos para el mejoramiento vial. Se genera la capacitación del personal, mediante donaciones y compras se adquiere equipo de construcción vial, ¿verdad? Y aquí vemos a los héroes. Estos son los héroes. Cada que voy al Chapare pienso en estos señores. Y me pregunto si seguirán vivos. Porque con ese taladro que ven, han taladrado los túneles camino al Chapare. Son unos héroes porque no tenían ni siquiera equipo de bioseguridad. Por lo menos una buena máscara antipolvo, ¿no? Porque todo ese lugar es roca silicosa. Entonces, la sílice, cuando estamos taladrando, la sílice se llena en todo el ambiente y son túneles largos, ¿no? Entonces, no hay forma, no hay ventilación. Entonces, los señores han respirado, pues, sílice y eso hace que te dé silicosis. Es una enfermedad pulmonar que te mata, ¿no? Tristemente. Entonces, son los héroes que han hecho con ese taladro que ven ahí, los túneles del Chapare. Bueno, el 2006 nace la Administradora Boliviana de Carreteras. ¿Sí? Mediante ley 3506 se liquida el Servicio Nacional de Caminos y nace inmediatamente la Administradora Boliviana de Carreteras. Bueno, el objetivo era mejorar la red vial y generar nuevos manuales. Bueno, estos manuales, y dentro de estos manuales está el manual que tenemos de diseño geométrico de carreteras, los hace la consultora Apia 21 de Sucre. Van a revisar ustedes, ¿ya? No quiero lanzar adjetivos, que ya lo hice en varias clases. Los muchachos de Apia 21 fueron mis estudiantes en la maestría cuando fui a la San Francisco Javier a dar clases. Y se los dije al final, pues es una barbaridad, ¿verdad? Una barbaridad. Cuando revisen ustedes, voy a escuchar sus comentarios. Hoy día no voy a comentar nada del manual, pero a medida que vayamos avanzando en las clases, me gustaría que mis estudiantes, ¿verdad?, me digan, ingeniero, he encontrado un error en el manual. Este manual del ABC, les decía, no necesitan imprimirlo porque es muy grande, es una cosa muy grande, pero sí tenerlo en PDF. En PDF lo pueden ir revisando y demás, leyendo. Entonces, cuando estemos avanzando clases, estemos haciendo diseño, me sentiría muy satisfecho de que ustedes me digan, nos encontramos un errorcito, ¿no? Me digan. Pero bueno, no vamos a mostrar ahorita los errores, ¿verdad? Cuando estemos trabajando, vamos a mostrar unas cosas raras que tienen estos manuales. Bueno, fíjense que esta es nuestra historia vial. O sea, como así de rapidito hemos mostrado nuestra carencia de vialidad, ¿no? Ahora tenemos muchos caminos, es cierto, se han empezado las dobles vías, extremadamente caras. La doble vía La Paz-Oruro estaba catalogada como la carretera más cara del planeta en su momento, pero ahora la ha superado el Sillar, como creo que les conté la semana pasada. El Sillar está con 426 millones de dólares y son apenas 25 kilómetros de carretera. O sea, es ultra, pero ultra caro. Esperemos que ese gasto pues, nos brinde un camino estable por los próximos 50 años. Ojalá, ojalá. Bueno, esta es la primera carretera asfaltada del país. Estas son las características para ir charlando un poquito. El ancho de calzada, 5 metros. Y eso que es vía troncal entre dos ciudades capitales, ¿verdad? 5 metros es algo pues, muy chiquitito.
¿no? Mi angostura. Radio de curvatura mínimo 30 metros. Claro, eran caminos para autos más antiguos, ¿verdad? Eran camiones más pequeños. Ahora los camiones que tenemos son semirremolques tremendamente grandes. Han cambiado ya esos parámetros, ¿no? Las bermas 0,5 a 1 metro. Tratamiento superficial doble. Aquí vamos a hablar un poquito, nos vamos a quedar acá un ratito, voy a explicarles esto. Les decía, lo que hacemos en esta clase es desarrollar un poco el criterio técnico, ¿ya? Lo que quiero que ustedes tengan es criterio de diseño, criterio a tomar decisiones cuando estén trabajando, cuando lleguen pues a trabajar en carreteras. Tren de cargas H15, S12, pendiente máxima 7% y la velocidad directriz, antes se llamaba velocidad directriz, ahora se llama velocidad de proyecto según la norma boliviana, era de 30 kilómetros por hora, una velocidad bastante baja. Bueno, vamos a hablar del tratamiento superficial. A ver, quiero hablar acá de esto. ¿Qué es el tratamiento superficial? Como su nombre indica, cuando tenemos la capa base, ¿verdad? Se tiene que colocar encima concreto asfáltico, pero es caro el concreto asfáltico. En muchos lugares no hay mucho tráfico, ¿verdad? Entonces, se trata de optimizar los recursos, pero ¿basado en qué? ¿Qué es el tratamiento superficial? Es un tratamiento muy superficial. Se pone acá un riego, vamos a cambiar de colorcito para mejorar la figura. Se pone encima un riego de asfalto, se pone encima un rieguito de asfalto, ¿ya? Se riega con asfalto, viene a ser la imprimación, si ustedes quieren. Vamos a poner este color, se coloca encima una gravilla, se echa gravilla. Esta gravilla es súper delgadita, súper delgadita. ¿Sabes? Gravilla, estamos hablando de una gravilla de 1 centímetro más o menos, gravilla menuda, ¿ya? Encima de esa gravilla, se coloca otro riego asfáltico. Pasa el camioncito, le echa otro riego asfáltico, ¿verdad? Y luego viene el rodillo y lo compacta suavemente sin vibrar, pues no lo destrozaría todo, ¿verdad? Lo destrozaría todo. Este tratamiento superficial se debe aplicar en lugares donde hay poca lluvia y hay muy poquito tráfico. ¿Cuánto tiempo dura un tratamiento superficial? Este es el tratamiento superficial simple. El simple dura 1 año. Se utiliza solo para proteger la capa base, porque no hay plata para. Si hay un poquitito de platita, si hay un poquitito más de platita, le ponemos otra capita de gravilla, un poquito más gruesita podría ser. En este caso, si va a ser doble el tratamiento, la gruesita va abajo y la finita va encima. Ya va por encima. Ahí estamos poniendo la gravillita. Ahorita les voy a mostrar unas fotitos. Y encima le ponemos otro riego asfáltico. ¿Cuánto dura el tratamiento superficial doble? Este puede durar entre 2 a 4 años. Pero estamos hablando, lógicamente, de que no llueve mucho y no hay mucho tráfico. ¿Está bien? Puedo repetir este tratamiento y hacer tratamiento triple. Eso es lo máximo que se puede hacer. Es un tratamiento superficial triple. Pero a ponerle un triple, yo prefiero ponerle de una vez ya concreto, ¿no ve? Como ponemos aquí en las calles de la ciudad. Todo un show es hacer tratamiento superficial. Pero repito, el tratamiento superficial se aplica cuando hay muy poquito tráfico y no llueve mucho.
¿Ya? ¿Hasta ahí todo correcto? Bueno, a ver, vamos a ver unas fotitos de tratamiento superficial, ya que estamos hablando de esto. Veamos rápido. Veamos rápido. ¿Dónde están mis alumnos? Muy bien, están viendo, ¿no? Tratamiento superficial. Bueno, no vamos a ir con la teoría. Ahí se ve. Este es el riego asfáltico sobre la gravilla, ¿no? Ahí están las gradaciones para los tratamientos superficiales, cuánto de tamaño de gravilla. Ahí está un camión distribuidor. Es un camión que distribuye la gravilla de una manera uniforme. Ahí está la gravilla distribuida, ¿verdad? Y ahí se coloca en este caso están recomendando emulsión asfáltica, ¿no? Que simplemente es un ligante, no genera una capa asfáltica encima, ¿no? Ahí se puede ver que están los pitoncitos en buenas condiciones para que no me deje lugares sin colocar el riego asfáltico, ¿verdad? Entonces ahí pasa el rodillo compactando sin vibrar, con mucho cuidadito, ¿verdad? Pero la gravilla queda ahí nomás, o sea, como que un poquito que se pega entre ella, pero si pasa un camión muy cargado, se va a llevar un pedazo de gravilla, eso es todo, o sea, así queda, no queda como una capa asfáltica negra, ¿no? Que pensarían ustedes, eso es el asfalto, el concreto asfáltico de las calles que tenemos en la ciudad. Pero ese es el tratamiento superficial, ¿ok? ¿Alguna duda antes de que nos vayamos de estas imágenes? Entonces, solamente estaba diciendo usted, primero pasa el imprimador, Sí, después la gravilla, sí. después viene el rodillo No, 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 el y imprimador otra vez, imprimador, o sea, y después recién al último rodillo. el rodillo al final, sí. Ah, ya, ya, ahora sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué les he contado esto? Estamos hoy día hablando de desarrollar criterio técnico, porque los ingenieros del ABC cuando deciden hacer la vía al Tipnis, ¿se acuerdan que ha habido un lío terrible para hacer la apertura del camino San Ignacio de Moxos hasta Villatunari, si no me equivoco? Entonces, cuando presentan su diseño vial, además el proyecto costaba, creo que $1.000.000 el kilómetro, y no es tan correcto. Cuando ustedes hagan ya precios unitarios, vamos a ver cuánto realmente cuesta un kilómetro. Pero lo divertido de esto es que en la zona del Chapare es una de las zonas que más llueve en Bolivia. Tenemos una lluvia, una precipitación de casi 7.000 milímetros de lluvia al año. Estamos hablando de 7 metros columna de agua, ¿verdad? Y deciden hacer esta vía, que es todita tropical, con tratamiento superficial doble. ¿Qué les parece? Entonces, ahí se levanta el ingeniero Gonzalo Maldonado, que es un presidente de los ingenieros eméritos de la CIP, Cochabamba. Fue docente en la universidad, fue docente de civil. Ya está viejito el ingeniero Maldonado. Se levantó y dice, yo he sido profesor, aquí hago mi análisis, y con el mismo presupuesto que ustedes están planteando, yo les hago con pavimento rígido de 30 centímetros de espesor. Presentó su presupuesto, hizo el reclamo formal a los del ABC, dio sus discursos en la plaza, lo entrevistó la prensa, ¿verdad? Y pues lo arrestaron por desacato al ingeniero Maldonado. Se fue arrestado por reclamar que estaban poniendo tratamiento superficial a un proyecto que no corresponde. Repito, para poner tratamiento superficial tiene que haber muy poco tráfico y no tiene que llover mucho,
¿verdad? ¿Y ustedes creen que si se iba a abrir el Tignis hacia el Beni, iba a haber poco tráfico? Tal vez iba a dejar de llover, que llueve. El Chapare, ¿alguien ha visto la lluvia del Chapare? Estas lluvias que tenemos estos días en Cochabamba, ¿verdad? Así llueve en el Chapare todo el año, todito el año. ¿No ven? Bueno, eso para que tengan una idea de cómo el criterio o descriterio puede primar en muchos proyectos. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros, o ya están empezando con su proyecto, les agradezco haber ido el anterior día jueves, lamentablemente no me alcanzó el tiempo para ir a saludarlos, quería pasar un ratito a saludar a mis auxiliares, a ver a mis estudiantes, pero el tiempo lamentablemente jugó en contra. Pero bueno, lo que ustedes tienen es esto de acá. La mayoría de ustedes me ha llevado proyectos o me hace proyectos de carreteras en montaña. Es lo que tenemos que hacer porque en carreteras en zona llana es pues una recta, en altiplano igual es una recta, ¿verdad? Es una recta que causa somnolencia. Vamos a ver después que no debería haber tramos rectos, excesivamente rectos. Pero bueno, carretera en montaña no es tan fácil. Para complementar, vamos a hablar un poco de nuestro país, ¿verdad? Porque nuestra materia no solamente es diseño geométrico, sino también es construcción de carreteras. Entonces, dentro de esta teoría que vamos a ir llevando los días, les vamos a hablar de construcción de carreteras. Aquí vemos las temperaturas en Bolivia. Estas temperaturas en Bolivia nos afectan en la construcción, no afectan en el diseño para nada, pero sí afectan en la construcción y en la toma de decisiones. ¿Qué se va a hacer para construir la carretera? A ver, vamos a hacer algo ahorita fundamental. Vamos a comenzar a expulsar a los que no han puesto su nombre, les he pedido, por favor. Nombre y apellido les he pedido. Vamos a